Hola, soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy. Quiero darle la bienvenida a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Hoy vamos a hablar sobre keto. Keto, ¿qué es eso? Usualmente se habla de la dieta keto, pero yo tengo razones muy personales y específicas de por qué no me gusta llamarle dieta keto y por otro lado, por qué a ninguno de nuestros pacientes le hablamos de la dieta keto. Empecemos primero por ese elemento tan especial de diferenciar algo de una alimentación versus una dieta. Esto ya lo he tratado en podcasts anteriores, pero básicamente tiene que ver con el significado interno y subconsciente que le asociamos a la palabra dieta, en donde está cargada de dolor, de limitación, de rebote y otras cosas. Y simplemente sabemos que las personas que hacen una dieta están destinadas al fracaso, recuperan el peso en el 98% de los casos. De hecho, Walter Longo habla de que las personas que pierden peso y lo vuelven a ganar, y vuelven a perder peso y lo vuelven a ganar, es decir, sufren del llamado efecto rebote, que en realidad ellos mismos son los que se lo generan, o el efecto yo-yo de que suben y bajan peso, mueren más rápido que la población que no hace dietas para bajar peso y después lo vuelven a recuperar. ¿A qué me refiero con esto? Que una intervención debería ir, por supuesto, definida siempre a que tenga éxito y no a ver cómo me va o a tener el efecto que ya el resto de la gente siempre experimenta y, como lo digo, es 98% de la gente vuelve a ganar el peso cuando hacen una dieta. Sea keto, sea vegana, sea vegetariana, sea low carb, sea carnívoro, sea mediterránea. Si el proceso mentalmente es temporal, mientras pierdo el peso y después vuelvo a comer como antes, garantizado que usted va a volver a estar como antes y va a recuperar el peso. No hubo un cambio a nivel profundo, subconsciente, en donde generó un nuevo hábito, sino que es simplemente una intervención temporal para solucionar un problema temporalmente. Pero no queremos solucionar un problema temporalmente, queremos generar una solución a largo plazo. Y ahí es donde vamos a hablar entonces de la alimentación keto o la alimentación cetogénica. Entendamos entonces primero de dónde viene esa palabra keto o cetogénica. La historia nos cuenta que en el año 1921 se determinó que la producción de una serie de moléculas en nuestro cuerpo ayudaba a aquellos pacientes y pacientitos que sufrían de epilepsia con graves ataques y muy frecuentes. Entonces, básicamente, por un tema de no someter a estos pacientes a un ayuno prolongado, se empieza a investigar y se concluye que una alimentación formada con ciertos macronutrientes que ya vamos a describir provocaba un efecto extraordinario en el funcionamiento cerebral para aquellas personas que tenían esa alteración fisiológica de muchos ataques de epilepsia con mucha frecuencia. ¿Y qué fue lo que encontraron? De pronto, cuando un paciente sufría un ataque de esos devastadores que lo dejaba inconsciente sin poder comer, pero previo a esto venía con una frecuencia bastante alta de ataques, el cuerpo de repente no volvía a tener ataques, entonces no se explicaban qué era exactamente. Bueno, pasa el tiempo y descubren que en el momento en que una persona no come por un periodo largo de tiempo, esa frecuencia de ataques empezaba a bajar significativamente. Y ahí es donde descubren que el ayuno ayudaba a los pacientes con epilepsia, pero por razones lógicas, en pacientes pequeños, niños, no se les podía poner a hacer un ayuno porque están en una fase de crecimiento y poco a poco, torciendo por aquí, ajustando por acá, llegaron a una determinación de macronutrientes que generaban un efecto similar al ayuno, en donde el cuerpo dejaba de funcionar bajo un tipo de molécula, que es la glucosa, principalmente a nivel cerebral, y hacía una transición a funcionar a partir de otras moléculas, que luego se descubre que son los cuerpos cetónicos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esa fisiología. Y el cuerpo entonces hacía este cambio metabólico. Y se empieza a hablar de la dieta cetogénica, en donde más o menos era como un 90% grasa, como un 5% de proteína y un 5% de carbohidratos, o por ahí.
bastante restringida en carbohidratos y en proteínas y muy elevada en grasas. Pasa el tiempo y a partir del surgimiento de medicamentos anticonvulsivos, en donde por razones obvias para los papás que tenían que estar cuidadosa y meticulosamente revisando lo que el niño o el menor se comía para que se mantuviera dentro del régimen, que era bastante complicado para ellos, un 90% de grasa, y, ¿verdad?, las fiestas y que reuniones, etcétera, salen los medicamentos antihipertensivos por ahí de la década de los 40 y con eso se genera la solución que tanto andaban buscando y con solo un medicamento entonces empieza a bajar la frecuencia y ya no necesitaban hacer la alimentación que en ese momento le llamaban la dieta keto todavía. Y todavía se sigue llamando dieta keto. Por ahí, pasado el tiempo, se pierde popularidad. Está esta otra solución del medicamento que era una solución muchísimo más práctica, no requería cambiar un estilo de vida ni para el pequeño ni para la familia. Y entra en desuso. Por ahí, en la década de los 80, un director de cine tiene una experiencia con su hijo y este menor que sufría convulsiones frecuentemente, de un momento a otro descubren la presencia histórica de esta alimentación, la implementan, este niño no lograba mejorar sus ataques epilépticos y de pronto, luego de años de estar sufriendo con diferentes tratamientos, con neuróloga y con uso continuo de medicamentos y múltiples medicamentos sin poder controlar la situación, de repente en una semana desaparece la epilepsia en este paciente al implementar la alimentación. No me voy a meter en esa historia. Si usted quiere conocer exactamente cómo fue esa historia, puede buscar en YouTube, está la película gratuita, se llama First Do No Harm. Primero, nunca hagas daño, que es parte del juramento hipocrático. Y la actriz principal es Meryl Streep. Y básicamente es la historia de este paciente y su papá y cómo fue que lograron revivir. Y a partir de esta historia y esta película se revive nuevamente el uso. Y a partir de la aplicación clínica particularmente en temas relacionados con alteraciones neurológicas, se empieza a utilizar y popularizar la alimentación también para un tema de bajar peso y después vienen estudios que de hecho ya están en una fase bastante avanzada, publicados del primer, segundo y tercer año, en donde se ha logrado revertir diabetes tipo 2 en una cantidad importante de pacientes. Pues se vuelve muy popular y empieza a utilizarse para bajar peso. Entonces se habla de la alimentación keto porque en inglés cetonas, que es lo que se produce, y repito, ahorita voy a explicar cómo es que se genera esto, se llaman ketones, ketones, y entonces viene the keto diet en inglés o la dieta keto, que es simplemente tomar la palabra keto en inglés y ponerla en el español, y dieta keto o dieta cetogénica, y como nosotros particularmente en Kilosophy le llamamos alimentación cetogénica o alimentación keto. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, empecemos con un poquito de la fisiología en relación al uso de macronutrientes, al consumo de macronutrientes y cuáles son algunas reacciones que tiene o experimenta nuestro cuerpo en términos de metabolismo. En estado de reposo, la mayoría de nuestras células se están alimentando a partir de grasa, hablamos de las células musculares, y el resto de células en el metabolismo utilizan bastante la grasa, pero también de manera principal la glucosa, especialmente a nivel del cerebro. Entonces, si una persona tiene una alimentación alta en carbohidratos, que vamos a llamar a partir de ahora anuladora de producción de cetonas, entonces su metabolismo está favorecido hacia el uso de la glucosa. Eso no es malo, simplemente es cómo nuestro cuerpo funciona. Pero recordemos que nuestro metabolismo está diseñado para poder sobrevivir en tiempos de carencia. Y en esencia, en la época de abundancia, en donde hay frutas, hay miel, hay alta cantidad de carbohidratos, porque están presentes en la naturaleza, en la época de abundancia, nuestro organismo está diseñado para almacenar la mayor cantidad de esa energía, consumirla porque está presente, y ese consumo
que implica una elevación en los niveles de glucosa en sangre y otra cadena de hormonas internamente, dentro de las cuales también está incluida la leptina. Luego vamos a hablar de la leptina. El cuerpo entonces empieza a entrar en una reacción epigenética. Epi significa por encima de los genes, es decir, dictada por el ambiente, en donde la señal es: estamos en época de abundancia, es hora de almacenar energía en forma de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ganar grasa? ¿Verdad? ¿Será que necesitamos ganar grasa porque el ser humano realmente está diseñado para tener sobrepeso crónicamente? ¿O estamos diseñados para ganar grasa y perderla temporalmente? Es decir, en una temporada ganamos y en otra perdemos. Y así es como estamos diseñados, de hecho. Cuando hay época de abundancia, el cuerpo acumula, empaqueta, se prepara con buenas reservas de grasa para la época de carencia, que usualmente en microciclos puede darse en pudo haberse dado en aquellos momentos en donde éramos cazadores-recolectores y no teníamos acceso por 1, 2 o 3 días a algún tipo de alimento, y el cuerpo, lejos de morirse, simplemente cambiaba de sistema y empezaba a generar la utilización de la grasa. Pero en macrociclos, hablamos de una temporada completa del año, partiéndolo en dos: una temporada de abundancia y una temporada de carencia. En la época de abundancia empaquetamos y en la época de carencia empezamos a utilizar porque no hay nada ahí afuera, particularmente en aquellas áreas del planeta en donde está el invierno frío, congelado, con nieve, en donde prácticamente nada crece y no se puede obtener ningún tipo de recurso, específicamente de carbohidratos. El cuerpo entonces, en su señal interna, detecta que hubo una caída importante de carbohidratos e inmediatamente empieza a liberar grasa para que funcione como fuente primaria de energía para el metabolismo y para el cerebro. Entonces, cuando uno consume una cantidad importante de carbohidratos, se da un par de reacciones. Primero, de elevación de la glucosa en sangre, y antes de eso ha habido toda una reacción que se conoce como la reacción cefálica, en donde el cuerpo identifica presencia de carbohidratos y se genera una señal de producción de una hormona que se llama insulina. Primero, ante el ingreso de carbohidratos, y después ante la elevación de la glucosa en sangre. Voy a darme a entender. Los carbohidratos están presentes en prácticamente cualquier alimento de origen vegetal. ¿Ok? Ahí hablamos la lechuga, el zucchini, es decir, todas las hojas verdes, los vegetales no harinosos, los vegetales harinosos, las frutas, los granos, los cereales, los lácteos que traen lactosa, y también en todos los productos procesados a base de todos estos anteriores. Entonces, si hablamos de harina de almendras, harina de trigo, harina de arroz, harina de lo que sea, es una alta concentración de carbohidrato lo que trae. Y entre más procesamiento haya, más condensados quedan esos carbohidratos. Y por supuesto que también en la miel, en el azúcar, el jarabe de maíz alto en fructosa, lo que se le pone a las bebidas azucaradas, gaseosas, todo eso trae una cantidad importante de carbohidratos. Cuando consumimos esos carbohidratos, el cuerpo inmediatamente genera a través del sistema de percepción que hay un ingreso de carbohidratos y señala en las células beta del páncreas la liberación de insulina en preparación para el ingreso de azúcar, que en este momento le vamos a cambiar el significado y la vamos a llamar glucosa. Azúcar de la dieta a glucosa que es absorbida y empieza a reflejarse un aumento en los niveles en sangre. ¿Y qué hace la insulina? La insulina tiene la función de mantener los niveles de glucosa en sangre bastante estrechos entre un punto superior y un punto inferior. Más adelante, porque yo lo uso frecuentemente, ahorita no lo ando, pero yo uso frecuentemente el medidor continuo de glucosa, en donde se puede ver cómo es esa curva de glucosa durante el día. Y básicamente el nivel superior y el nivel inferior están siendo fuertemente resguardados en términos de la glucosa en sangre. El cuerpo no quiere que la glucosa esté
crónicamente elevada, ni tampoco quiere que esté crónicamente por debajo del límite inferior. De modo que cuando ese nivel de glucosa en sangre supera el techo, que más o menos anda por el orden de los 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, esta insulina que se había preparado y liberado en preparación para el ingreso de carbohidratos y ahora ya reflejados en glucosa en sangre, es liberada. ¿Qué función tiene esa insulina? Es agarrar el excedente de glucosa por encima del límite superior y mandarlo a depositar en bancos energéticos. Hay 3 tipos de bancos. Está un banco de ingresos, de depósitos y retiros, se llama el hígado. Entonces el hígado almacena ciertamente una cierta cantidad de la glucosa que ingresó. También los músculos almacenan otro tipo u otra cantidad de glucosa cuando ésta ingresa y simplemente hay un excedente importante y hay insulina en el medio. Y cuando los niveles de glucosa en músculo y en hígado están llenos y todavía persisten altas cantidades de glucosa con altos niveles de insulina, el cuerpo manda a empaquetar ese excedente de glucosa en forma de grasa de reserva. Y esa grasa de reserva es enviada entonces a los adipocitos, las células de grasa, y también patológicamente a almacenarse en nuestras vísceras, que es lo que conocemos como grasa visceral. Y en algunos casos ya alterados, el hígado graso, que se da en varios grados según la denominación de esa patología. Es decir, ha habido un exceso de almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo y las reservas empiezan a crecer. Recordemos, esto es ideal en un momento en donde estamos preparándonos para aquella época de carencia. Como hay abundancia, el cuerpo está programado para que todo ese excedente esté ingresando y convirtiéndose en grasa de reserva porque las reservas de glucosa a nivel del músculo y del hígado están bastante llenitas. Y básicamente la función de la insulina es empaquetar en forma de grasa e impide que la grasa que tenemos de reserva sea utilizada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste básicamente la alimentación cetogénica? Es una alimentación en donde la intervención busca reducir la cantidad de carbohidratos a un punto en donde el cuerpo empiece, por ausencia excesiva de insulina, a liberar las reservas de grasa que acuden hacia el hígado, que son metabolizadas y convertidas en cuerpos cetónicos, de ahí el nombre de alimentación cetogénica. Y esos cuerpos cetónicos ahora, cuando ya están presentes, empiezan a tomar posesión de la fuente primaria de energía a nivel cerebral. Antes, cuando había una cantidad importante de glucosa, alta cantidad de insulina, sin permitir que el cuerpo use la grasa, entonces la fuente primaria de energía era la glucosa. Pero a medida que esta cantidad de carbohidratos empiezan a bajarse, y había hablamos, según algunos expertos, de unos 20 gramos de carbohidratos para la población general, tomando a los outliers, aquellas personas que se encuentran fuera de la campana estadística, con la gran mayoría de la gente ya llegando a unos 20 gramos de carbohidratos por día. Podemos permitir que una persona, porque no está teniendo una liberación continua de insulina, recordemos, la insulina se libera como producto de la absorción, de la presencia, del consumo, presencia de absorción de carbohidratos, como ya no son tanta cantidad de carbohidratos. Y para ponerlo en perspectiva, una persona regularmente en una dieta tradicional puede andar por el orden de 400, 300 o hasta 500 gramos de carbohidratos. Y hablamos de que en una alimentación cetogénica hablamos de un límite superior de 20 gramos de carbohidratos por día. Entonces, ya la insulina no tiene que estar tan presente. Y al no estar tan presente, el cuerpo regula para empezar los niveles de glucosa, porque la glucosa va a ser va a experimentar una elevación que es directamente proporcional al consumo de carbohidratos. La insulina llega y actúa y los baja porque los mandó a guardar, recordemos, en hígado y en músculo. Pero en este caso, como ya no hay tanta cantidad de carbohidratos, el cuerpo simplemente encuentra una estabilidad en glucosa en sangre, que es lo que yo en algún momento les voy a mostrar con los gráficos del medidor de glucosa continua.
para ver cómo es esa línea de glucosa y es de verdad súper aburrida, porque no hay mucha variación, porque siempre está estable. Bueno, eso ahorita vamos a ver cómo se relaciona en estabilidad emocional, mental y otras cosas. Pero básicamente el cuerpo entonces empieza a lo que yo llamo abrir los candados de grasa que estaban cerrados. Llegamos por bajos niveles de insulina, recordemos, por bajo consumo de carbohidratos. Encontramos la llavecita, abrimos ese candado, el candado se libera, o sea, la grasa. Esa grasa acude a ser utilizada en los músculos, también a ser metabolizada en el hígado y producir los cuerpos cetónicos. De cuerpos cetónicos hablamos de tres, básicamente. Uno que se llama el beta-hidroxibutirato, hay otro que se llama el acetoacetato y otro se llama el acetato. El beta-hidroxibutirato es el principal, es el que se encuentra en sangre y es el que le da principalmente la mayoría, porque el acetoacetato también, de energía al cerebro. El acetoacetato es otro cuerpo cetónico y el acetato es otro cuerpo cetónico. Pero pasa algo muy interesante y es que para uno poder decir que está en cetosis nutricional, debe tener una concentración medida en sangre de beta-hidroxibutirato igual o mayor a 0.5 milimoles por litro. Entonces, tal vez usted se preguntará, ¿y cómo hace uno para medir eso? Bueno, existen varios medidores de glucosa. Está el Keto Mojo, que es con el que nosotros hemos trabajado en el pasado y tenemos buena relación con Emma y Dorian, que son los fundadores, y es simplemente punzarse, se saca la gotita, la pone en la cinta reactiva, se mete en el aparato y le dice, usted está en 0.1, 0.2, 0.5, 1.5, 2.1, lo que sea que esté. Y para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto de cetonas tiene una persona que lleva una alimentación tradicional alta en carbohidratos? 0.05 milimoles por litro después de desayunar y antes de desayunar 0.1. ¿Ok? Entonces, básicamente, como no ha desayunado y ha estado sin comer durante algunas horas, el cuerpo de alguna manera ha ido aumentando muy pocas cantidades de cetonas en sangre y su nivel anda en 0.1. Después de desayunar, obviamente su cereal y su juguito de naranja, que eso será tema para otro podcast. Entonces el nivel de cetona se viene abajo porque recordemos que ante el consumo de los carbohidratos se libera insulina y la insulina bloquea el uso de la grasa y por lo tanto la producción de cuerpos cetónicos y el nivel se cae a 0.05. Una persona alcanzará estado de cetosis nutricional más o menos si lo hace a pie, hablando de no utilizando otras técnicas, más o menos en unas 2 a 3 semanas. Nosotros trabajamos con algunas técnicas en donde en 1 a 2 semanas ya la persona está en cetosis nutricional. Y significa que si se hace la pruebita en sangre, está en 0.5 milimoles por litro y a partir de ahí empieza a subir. Yo tengo desde el 2011 de estar ininterrumpidamente en cetosis nutricional, salvo 1 año y medio, 2 años que he estado en carnívore, migrando entre keto y carnívore. No me voy a meter ahorita porque carnívore podría impedir una suficiente producción de cetonas en sangre, pero sí es una alimentación sumamente baja en carbohidratos. Obviamente, son solo productos animales. Y en ese caso, yo soy una persona que me mantengo muy cerca del 0.5. ¿Por qué? Uno podría decir, pero es que entre más cetonas tenga, más concentración tenga de beta-hidroxibutirato, más evidencia que está en cetosis. No necesariamente, porque yo puedo estar produciendo muchas cetonas, pero también las uso. Y cuando ya uno está adaptado por tantos años, esos niveles de cetonas no suben mucho, excepto si uno hace un ayuno prolongado, que yo hago ayunos de 5 o 7 días y la última vez que lo medí con un medidor de cetonas continuo, junto con un medidor de glucosa continuo, del lado derecho tenía el de cetonas y del lado izquierdo tenía el de glucosa, llegué a niveles de 4.5, que también para un ayuno de 7 días no es tan alto como uno normalmente podría estar si es, digamos, no habitual en el área de la cetosis fisiológicamente. Y eso quiere decir que mi cuerpo los produce, pero también los usa eficientemente. Ok, entonces el beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico que
primordialmente el cuerpo usa a nivel cerebral. Beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetato. Estos otros dos son los que al principio, durante más o menos un mes y medio, todavía están presentes en alta concentración. Entonces existe otro par de mecanismos para poder medir cetosis, que no es a través de beta-hidroxibutirato y no es a través del mecanismo en sangre, y son las famosas tiritas en orina. Y esas tiritas usted las hunde y le sale un color morado o diferentes degradaciones de los colores, y ahí usted puede medir cuánto está, según eso, de equivalencia en beta-hidroxibutirato. El problema, o no problema, sino el detalle con esas tiritas es que más o menos al mes y medio el cuerpo genera de acetoacetato a acetato y a beta-hidroxibutirato hay un movimiento dinámico. No es que una molécula se produce y solo esa molécula queda. Hay migración de una hacia la otra. Pero el cuerpo, más o menos al mes y medio, encuentra que la molécula de beta-hidroxibutirato es tan valiosa que simplemente va a conservarla en la mayor cantidad posible, y todo excedente de acetoacetato y acetato los va a convertir a beta-hidroxibutirato. Entonces, durante el primer mes y medio, la que uno suda y está presente en orina, que es el acetoacetato, se puede medir en orina, y las pruebas van a ser bastante fieles en relación a lo que se encuentra y su correlación con la equivalencia de beta-hidroxibutirato, en cuyo caso la persona no tendría que punzarse, por ejemplo, porque hay una tabla de equivalencia. Pero después del mes y medio, el cuerpo empieza a reciclar el acetoacetato, deja de orinarlo y lo empieza a convertir en beta-hidroxibutirato, y entonces lo que se pueda medir en orina ya no es representativo porque hay muy poca cantidad residual en orina y mucha de ella se convirtió en beta-hidroxibutirato, nunca terminó en orina, y si la medimos y decimos, ay, mira, está rosado, no estoy en cetosis. Sí, sí está en cetosis si midiera en sangre, porque hay mucho de ese acetoacetato que terminó convertido en beta-hidroxibutirato. Y lo mismo pasa con el acetato, que es el que soltamos por aire. Entonces, algunas personas le detectan un olor específico que no es un mal aliento, sino como un olor frutal, y es acetona, acetato. Pero también más o menos al mes y medio sucede lo mismo que pasó con el acetoacetato y empieza a convertirse a beta-hidroxibutirato, y entonces esa medición que mucha gente usa, un espirómetro, para soplar y conocer, ya deja de tener correlación porque el cuerpo ahora ya está como en otro estado. Cetosis siempre, pero con una concentración importante de beta-hidroxibutirato. Ok, entendiendo todo esto, entonces tenemos primero que una alimentación baja en carbohidratos, que originalmente llamada dieta keto era de 90% grasas, ahora existen múltiples versiones mucho más bajas en grasa, todavía con el efecto de permitir entrar en cetosis nutricional. Hay vías adaptadas. Entonces, para empezar, si usted en algún momento le dice, no, es que eso es una barbaridad de grasa, tal vez esa persona está hablando de lo que originalmente se usaba, pero ya inclusive para los pacientes con epilepsia se usan versiones adaptadas de mucha menor cantidad de grasa, pero también una cantidad de carbohidratos siempre restringida en el grado o en el sentido de que si hay restricción de carbohidratos hay bajo nivel de insulina, que es el prerequisito para que la grasa se pueda liberar y se pueda usar para producir cetonas y mantener ese estado de cetosis nutricional. Ok, entonces, ¿qué pasa? Para empezar, es un mecanismo súper eficiente para bajar peso. Y de hecho, las comparaciones que se hacen con dieta tradicional, dieta mediterránea y otras, siempre con la alimentación cetogénica se baja mucho más peso, muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos de acuerdo, y es algo que en lo particular nosotros en Kilosophy no usamos, no hablamos y no promovemos, porque creemos que es parte del gran problema del sobrepeso en la humanidad, el contar calorías, porque de pronto la persona se le olvidó que las calorías no importan. Lo que importa es en dónde está esa caloría contenida y el efecto que produce en el cuerpo. Entonces, yo dudo que usted crea que el efecto, por ejemplo, de un camote y 300 kilocalorías de camote va a hacer el mismo efecto a nivel fisiológico que 300 kilocalorías de Coca-Cola. Simplemente
O sea, si hay un par de neuronas ahí dándose la mano, estoy seguro que la conclusión es no es el mismo efecto jamás. Porque uno es alimento ultra procesado y el otro es un alimento entero. Ambos pueden tener 300 kilocalorías. Es más, yo puedo comer 300 kilocalorías de huevo, pero resulta que la grasa que está contenida en la proteína que está contenida en el huevo, ligeramente o del todo no me va a elevar la insulina, pero yo me tomo esas mismas 300 kilocalorías de Coca-Cola y voy a tener un bombazo, como lo he evidenciado y mostrado en redes sociales, los experimentos que hago con el medidor de glucosa continuo. Entonces, el problema está en considerar que lo verdaderamente importante son las calorías y no son las calorías, es de dónde viene esa energía y qué efecto hormonal produce en mi cuerpo, lo que verdaderamente dicta si es un alimento que es bueno o no para nuestro organismo. Entonces, ¿por qué la gente pierde peso y pierde peso tan rápido y les es fácil mantener alimentación cetogénica lejos de rollos mentales, de que crean que no pueden bajar los carbohidratos o el ataque social del grupo inmediato, que es sumamente importante y vamos a hacer un podcast sobre eso porque eso hay que entender qué pasa y tenemos que blindarnos ante este tipo de personas que constantemente nos están criticando. Quitando esos dos elementos, que nosotros los trabajamos ambos, para que la persona sostenga la alimentación se necesita primero, y por eso no hablamos de dieta, que tenga un efecto hipocalórico. Sí, efectivamente hay un efecto hipocalórico, pero la persona nunca está contando calorías y aquí es donde viene la magia de lo que voy a hablar, que la hace tan poderosa. Y segundo, que nunca estemos con hambre, porque parte del efecto negativo de asociación mental con dietas que yo estoy con hambre y estoy con ansiedad de comer dulce todo el tiempo y puede que pierda peso. Y de hecho se ha encontrado que se pierde peso, pero hay una parte importante de pérdida de masa muscular cuando hacemos hipocalórico por una serie de razones que no voy a explicar en este momento y me toma tiempo y quiero enfocarnos específicamente en el área de cetosis. Pero ¿qué pasa entonces en cetosis nutricional? Para empezar, la proteína y la grasa son altos generadores de saciedad a nivel cerebral. Y, pues lógicamente, si yo tengo la alimentación tradicional, que es de 60% de carbohidratos, y esos carbohidratos los bajo a un 10%, pues de algún otro lado voy a tener que meter el resto de volumen que viene de proteínas y viene de grasas. Entonces, por supuesto que la cantidad de proteínas es específica para cada persona, depende de su estado, depende de su edad, depende también de su actividad física y el resto es lo de relleno, que es la grasa, que lo único que busca es generar saciedad. Mucha gente cree que estar en cetosis nutricional, pensando tal vez en las perspectivas históricas antiguas, es estar atiborrándose de grasa todo el tiempo, pero no tiene que ser así. De hecho, no es así como nosotros lo manejamos adecuadamente formulado. Porque adecuadamente formulado significa usted consume la cantidad de proteína que requiere para que su cuerpo esté en un balance positivo y pueda tener la capacidad de aumentar masa muscular, sumamente importante, o por lo menos no la pierda. Y segundo, la cantidad de carbohidratos debe ser baja, ¿verdad? Ya sabemos y hablamos ahora de números. Tercero es la grasa. ¿Cuánta grasa? De la que usted necesite para generar saciedad, básicamente. Si al día, poquito tiempo después tiene mucha hambre, quiere decir que no hubo suficiente grasa. Si tiempito después está casi que con náuseas y ganas de vomitar y pasaron 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, probablemente usted consumió más grasa de la cuenta. Entonces nosotros enseñamos un mecanismo que es intuitivo, comer por intuición, no por calorías. Pero aquí es donde viene la parte realmente mágica. En el momento en que una persona empieza la alimentación cetogénica, para empezar pasan dos cosas. Número uno, está permitiendo la liberación de grasa almacenada internamente que antes no se podía tocar porque los niveles de insulina estaban crónicamente elevados debido a una alimentación tradicional altísima en carbohidratos. Segundo, entonces lo primero es, tenemos la posibilidad de utilizar grasa de adentro porque la insulina se encuentra baja. Y lo segundo es que parte de los macronutrientes que ahora vienen en buena concentración son generadores de saciedad. Entonces, por un lado, pasa que yo con comer ya me siento satisfecho rápido y durante mucho tiempo. Algo
que no hacen los carbohidratos. Sí lo hace la grasa y la proteína. Y por otro lado, la persona está accesando energía interna que antes no podía utilizar, la grasa de reserva. Entonces, espontáneamente lo que se ha encontrado es que las personas empiezan a comer un 30% menos de energía durante el día. Y están saciados. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo si la persona no tiene hambre y está comiendo 30% menos de calorías, no tiene hambre? Debería estar muriéndose de hambre, que ese es precisamente parte del problema de la alimentación, dietas tradicionales. Son controladas en caloría, pero la gente siempre está con hambre, claro, porque no permiten la adecuada utilización de grasa porque la insulina siempre está alta. Son de bajas calorías con merienda y segunda merienda, pero esa merienda generalmente es una galleta o es una fruta o lo que sea que eleva la insulina, entonces no permite que el cuerpo pueda usar la grasa. Y como le están mandando una versión reducida de energía, le vamos a usted a cortar 20% de calorías. Entonces, por supuesto, por eso la gente no lo aguanta, porque no pueden crónicamente estar con hambre. Nadie aguanta estar con hambre siempre. Por eso es que el 98% de las pérdidas de peso con dieta fallan, porque se usan dietas de estos tipos que simplemente no tienen un efecto que se pueda sostener, porque la gente no puede estar con hambre todo el tiempo. Entonces, luego de que inicia el proceso, poquito tiempo después el cuerpo espontáneamente y sin proponérselo empieza a comer menos porque uno está más saciado y por otro lado usted diría, bueno, sí, está comiendo 30% según lo que se ha encontrado, menos, pero entonces ¿por qué no tiene hambre? No tiene hambre porque el 30% que no está obteniendo de afuera de la comida finalmente puede accesarlo u obtenerlo del interior del cuerpo de la grasa que se está empezando a liberar. Y ahí está la clave de por qué es tan poderoso para bajar peso en grasa particularmente. Bueno, si no se hace adecuadamente formulada, se pierde músculo, porque a nosotros nos llega mucha gente que lo hace de internet, que es para mí el peor error, porque desgraciadamente internet es tierra de nadie, todo el mundo tiene la razón, y especialmente con los motores de búsqueda, si usted buscó algo sesgado por lo que alguien más le dijo, que decía que estaba haciendo dieta keto, pero en realidad estaba confundida esa persona, y usted buscó eso en su navegador, sus búsquedas futuras quedan sesgadas por la información que se encontró ahí. Entonces lo que nosotros nos encontramos es que cuando la gente viene a hacerlo de internet, llegan con grandes problemas, con grandes dudas y grandes malas reacciones. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el cuerpo finalmente empieza a utilizar la grasa de adentro y no tiene hambre y por eso empiezan a bajar peso rápidamente. Repito, sin que esa pérdida de peso sea músculo, porque uno jamás lo que quiere es bajar masa muscular. Por eso una de las claves biológicas que explico en el libro es la de entrenamiento y actividad física para evitar precisamente que haya ese problema junto con una adecuada cantidad de proteína que depende de cada persona. Pero bueno, ahí acabamos de hablar comparativamente por qué es tan poderosa para bajar peso en relación a la alimentación tradicional. Y básicamente es porque en la alimentación tradicional es baja en calorías y lo que se consume no genera saciedad. Por eso la gente está de mal humor, con ansiedad y constantemente con hambre. Versus macronutrientes que vienen en alta concentración que generan saciedad, grasa y proteína. O sea, uno cerebralmente está sin hambre, acompañado de que el 30% menos que está comiendo de energía de afuera, lejos del cuerpo interpretarlo como que estoy con hambre, estoy haciendo una intervención hipocalórica, el cuerpo en realidad está sacando el restante que necesita para sobrevivir del interior de las células de grasa, sin que esto implique una activación de los mecanismos de la tiroides para bajar el metabolismo porque detecte que está comiendo menos. O sea, no se llega a sentir que está comiendo menos. Y otra ventaja es que es altamente considerada de un valor de sabor importante para la gente. Es decir, ¿qué es lo más rico en la naturaleza? De las cosas que traen grasa, siempre y cuando sean grasas buenas. Y ahí es donde nosotros encontramos también un grado importante de confusión en relación a las grasas que la gente usa. Yo soy promotor de la alimentación limpia y la alimentación limpia tiene un capítulo grandísimo en relación al tema de grasas, que será un tema de otro podcast en donde vamos a explicar detalladamente por qué unas grasas sí, por qué otras no, independientemente de lo que usted haya escuchado en el pasado, que probablemente esté sesgado por cosas que se encontraron equivocadas hace muchos años.
¿Qué otros efectos tiene? Entonces, tiene una regulación importante en los niveles de insulina, lo que normalmente se consideraría hiperinsulinemia, o sea, altos niveles de insulina secundarios a alto consumo de carbohidratos, adicionalmente a una elevación o aparición del síndrome de resistencia a la insulina. Cuando la cantidad de carbohidratos se baja, eso se regula. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tener una respuesta continua de manejo de glucosa estable junto con el despertar de los receptores de insulina y el mecanismo de la insulina funcionando adecuadamente. Entonces, condiciones como el ovario poliquístico, que es producto de una alteración en los niveles hormonales desencadenados por altos niveles de insulina, hígado graso, que es producto de una acumulación excesiva de grasa proveniente de fructosa, del azúcar de las comidas, no de los carbohidratos, sino del azúcar que trae fructosa. Condiciones como la diabetes tipo 2, bueno, ya hemos tenido dos casos, uno el del podcast de mi madre y el otro caso de don José, que él gastaba 600,000 colones, eso es para los que no son de Costa Rica, hablamos de $1,000 al mes en medicamentos, habiendo sido diagnosticado con diabetes y con un daño severo del riñón. Prácticamente lo mandaron a don José a poner sus cosas en orden por lo deteriorada que estaba su salud. Y hace la intervención y en cuestión de una semana empieza a ver resultados y actualmente está completamente sano, ¿verdad? Hablemos de la hipertensión arterial también. Cuando hay altos niveles de insulina, el cuerpo retiene agua y sodio particularmente, que hace que se retenga agua. Y en el momento en que se bajan los carbohidratos, los canales de liberación de sodio a nivel del riñón se abren, el exceso de sodio sale y con eso el agua, y si además hay un adecuado manejo del nivel de estrés, entonces la rama simpática del sistema nervioso autónomo se calma y las arterias y su pared se relaja y entonces encontramos una estabilidad en la presión. Por eso no es solo alimentación, hay que hablar, por ejemplo, del tema de manejo de estrés, que es tan importante. Y condiciones inflamatorias, yo lo he visto. El otro día veía una frase, me hizo mucha gracia porque nosotros experimentamos frecuentemente por parte de médicos que desconocen, y ya eso fue tema de un podcast anterior, cómo hacer para que los médicos se enteren de cosas que funcionan, en donde básicamente el manejo de una alimentación cetogénica es altamente criticada. Y la frase que escuché fue, para acordarme bien, quien ha tenido la práctica y la experiencia ya no necesita preocuparse de las opiniones, porque el que tuvo la práctica y la experiencia lo vio, y que digan lo que quieran, pero ya lo vimos, lo vivimos y entendemos que esto funciona así. Entonces, yo lo vi porque cuando nosotros dábamos las 4 horas y media de educación que damos en nuestro programa presencialmente antes de COVID, yo vi casos de mujeres, dos recuerdo que entraron, una en bastón y otra con silla de ruedas, que un poquito después del mes de la intervención entraron caminando porque los niveles de dolor habían bajado de manera importante. Entonces hay, por ejemplo, en conjunto con una primera fase en alimentación cetogénica y combinación con ayuno, tenemos un programa que es autoinmune, por ejemplo, en donde literalmente logramos frenar el autoataque y empezamos la reconversión de células autoinmunes a células normales. Es apasionante y va a ser tema de otro podcast también. Entonces, en realidad, el efecto de las cetonas altas en sangre, que epigenéticamente activa un mecanismo antiinflamatorio que se ha descrito ya, hace que la inflamación de grado bajo, que mantiene a la gente con dolores, con migrañas, con problemas, ni se diga el tema de las migrañas, es realmente impresionante ver lo que la alimentación cetogénica hace en personas con migrañas, por ejemplo. De años pasando con inyecciones semanales a desaparición completa. Entonces, bueno, es realmente un tema apasionante, como ustedes pueden verlo. Yo soy muy creyente del sistema de alimentación, como les digo, no por opiniones y no me dejo guiar por opiniones, sino por lo que hemos visto que hacen los pacientes y por eso la promovemos tanto, porque sabemos el potencial que tiene no solo en estas condiciones que les acabo de mencionar, sino con experiencia en otro montón de condiciones a nivel digestivo, para personas que hacen programas de endurance, aparte del podcast que grabamos la otra vez, en donde hablamos del triatlón,
Hubo 2 médicos pacientes que hicieron Ironman de 2019 Barcelona, bajaron sus tiempos por más de 1 hora. Y como ellos dijeron, gracias por introducirnos a la fuente de energía inagotable, porque eso es lo que la gente empieza a sentir. Desde el principio sienten como un boost de energía. Pero bueno, vamos a dejar este tema acá porque aunque es apasionante, el tiempo nos ganó. Y bueno, lo único que quiero mencionarles es, ustedes saben que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, también en nuestro canal de YouTube. Obviamente si usted está viendo este video, ya lo vio. Y nos puede encontrar como Bienestar al Descubierto y ahí están ya cargados todos los capítulos. Vale la pena mencionar que la posibilidad de continuar haciendo esto y mejorar el contenido e inclusive tener invitados de calidad depende mucho de la cantidad de la gente que lo vea. Entonces, si usted ha encontrado valor en esta información, le agradezco si puede compartirlo con otras personas y de pronto ahí nos da la campanita y nos da me gusta para que esté enterado cada vez que estamos liberando nuevo contenido, porque la misión que nosotros tenemos es promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica a través de la mayor cantidad de información, que es lo que a mí realmente me apasiona. Entonces, ya lo sabe, ojalá lo pueda compartir y nos vemos en el próximo episodio.